Yo soy el verdadero Papa, porque lo dice mi trono y lo dice la palabra sagrada. Yo soy el verdadero Papa. Lo dice mi trono, lo dice la historia bíblica, lo dicen mis palabras, lo dice mi significado, lo dice mi vida. Es cierto que una vez dije a Pedro, decía estas palabras el profesor Robinson, en su sencilla aula de clase cuando irrumpieron en aplausos cientos de estudiantes que se salían de las clases de ciencias naturales, de biología, de álgebra, matemática, de diferentes niveles escolares, intelectuales, y pedían a grito, religión, religión, religión. Todos pedían esa materia que ya nadie escuchaba, ni ningún estudiante de las épocas modernas, ni siquiera entraba a clase cuando un viejo sacerdote, con el cual también tuvo oportunidad de estudiar el profesor Robinson, ningún estudiante de bachillerato entraba y el pobre viejo con su sotana sucia se quedaba solito en el salón, esperaba la hora y se iba, y así se acabó la clase de religión. Una clase que tiene todas las esferas del conocimiento, toda la historia universal, toda la historia política, económica, intelectual de la humanidad. Y se irrumpieron todos dejando sus clases y rodearon al profesor Robinson cuando iba a demostrar que el verdadero Papa es Jesucristo. No es, como dicen, que le dijeron que era hijo de Dios, como se lo dijo Pedro, y que luego los hombres mundanos dijeron que era Dios. Verdaderamente, Jesucristo es el Papa. Yo soy el Papa. Yo soy el que debe sentarse en el trono de Pedro, y yo soy socialista y comunista. Soy el Cristo, soy Jesús, amigo de charlas de los esenios, en las escuelas de Mishran, en las cuevas a todo largo y ancho del Asia Menor y del desierto. Y yo soy el Papa porque es cierto que el oscurantismo intelectual de los tiempos pasados hicieron que fulgurara el papado mediático, económico y de privilegios personales y de familias mafiosas en lo que debe ser el regimiento de la conducta humana de bien. Nadie podría ser como yo, Jesucristo. Y yo voy a demostrarle que soy el Papa. Y voy a demostrarle que me divinizaron, que hubo un periodo de cambio, un periodo como coge el alfarero al barro y lo convierte en algo hermosísimo y fino. A mí me convirtieron y me divinizaron hasta hacerme un Dios. Pero si ustedes recuerdan que yo a Pedro no le dije que era un puente, yo a Pedro le cambié el nombre de Simón. Que viva irrumpieron todo el profesor Robinson Ferreira. Que viva la clase de religión, la más culta, la más poderosa y profunda de todas las materias. Y que viva el antiguo y viejo sacerdote que dejaban solo en los salones para ir a ver clases de sexualidad y de otras cosas modernas. Y yo les voy a decir que cuando le dije a Pedro, tú lo has dicho y me has dicho que soy el Hijo de Dios, a ti te ha influido el Espíritu Santo para que diga eso. Bendito seas, Pedro, y bienaventurado. Pero yo jamás a Pedro le dije que era un puente sino una piedra, petros, petras, piedra, piedrita, piedrona, como sea, pero eso significa la iglesia, no
el puente. Un puente diferente a una iglesia. Pero si usted recuerda mis palabras cuando les dije, nadie va al Padre si no es por mí, sea en forma matemática horizontal o vertical, solo se pasa de una punta, de una orilla de un río a otro por medio de un puente, o de la tierra al cielo por medio de un puente. ¿Y quién es el que sube al cielo sino el que viene del cielo, el que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, que es el verdadero Dios, mi Padre eterno? Yo solo soy el puente. Por medio de mí van todos y a través de la cruz. Yo soy el puente. Nadie va al Padre si no es por mí. Les dije esas palabras, ya la olvidaron. O dejaron de estudiar la Biblia. O dejaron de ser y estudiar las ciencias de la religión. ¿Verdad? Ahí les dejo ese trompito en la uña. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque yo soy el único puente por el cual pueden los humanos llegar a Él. Y por eso a mí no me extraña que los tiempos de las tinieblas hayan favorecido a los papales terrenos, no espirituales. Van a recordar ustedes que en esta constelación de papas borgianos llegó un momento en que a mí, siendo el mismo trono donde me he de sentar y que vi todo y escuché todo, me volvía a tomar el papel de trono, y sin embargo es extraño. No he experimentado ningún placer al enterarme de la muerte de ningún Borgia, pero tampoco ningún odio, porque en mí no lo hay. Desde luego eran humanos, hermosos, inteligentes y seductores, pero había otros como ellos en Roma en esos tiempos, millares. Es que había algo en torno de ellos como un viento, y algo en ellos de incomprensible, algo en su sangre que no era como sangre humana, como si su sangre hubiera sido más violenta, más rápida, más clara. Quizás su sangre era aún yo mismo, el trono donde se hace sentar el Cristo, porque es el único Papa verdadero. No ha podido entender cómo era la sangre de los Borgia. Pero yo, el socialista y el comunista, Jesucristo, sí sé que antes de ser hijo de Dios y antes de ser Dios, como me hicieron en el Concilio de Trento, lo reafirmaron en el de Nicea, lo moldearon con el de Calcedonia y con todos los demás hasta el último concilio. Crearon del crimen público lo que se conoce como el Dios de los cristianos. Y solo soy el Papa, el único por medio del cual pueden conocer y ver en las alturas celestiales al Todopoderoso, ir a la Yahvé o Jehová. Ya entendieron que Papa significa puente y Pedro iglesia. Ya entienden lo que es la protesta. Ya entienden lo que es la ambición de querer tener el poder que otros tienen. Y ahí fue donde se embarcó Martín Lutero y los reyes que pasaban a una nueva economía y política, e ideología y movimientos sociales humanos para dar paso a la humanidad a un, que dicen ellos, desarrollo, porque estaba reciente el inicio y origen de la burguesía pasada y antigua, porque estaba en decadencia la monarquía podrida y la aristocracia mentirosa. Por lo tanto, yo, Jesucristo, soy el Papa. Y soy socialista y soy comunista. ¿Quién sigue conmigo en la cruz? Niégueme el que lo pueda.
Niégueme el que no sintió los azotes que mandó Poncio Pilato en ayuda y condenación por blasfemia, por haber dicho que era Dios o hijo de Dios. Herodes de Antipa, de la dinastía de los Asmoneos, que aparecen en la época del periodo intertestamentario, entre los 420 años de silencio que hay entre el antiguo profeta Malaquías y el jovencito contador público Mateo, que es el que habla de mi deforme genealogía. Se dan cuenta que en ese periodo de existencia nacieron los Asmoneos, del cual viene la tetrarquía herodiana, viene el gobierno de Tiberio, viene el nacimiento del que llamaron Hijo de Dios. Pero yo solo soy el Papa, el verdadero que debe regir los destinos de Roma, la eterna ciudad santa.